Bendecido día para todos. Este es su programa Conociendo más de ti del Instituto Bíblico Enseñanza de Agua Viva en el Caribe por medio de Radio de Barim FM. En esta mañana agradezco a Dios una vez más el privilegio que me da para poder acercarme a cada uno de sus hogares o en el lugar donde ustedes se encuentren, allí en una oficina, en el trabajo, donde quiera que estén, y que puedan escuchar este programa. Espero que les alimente, que les bendiga y que cada uno de ustedes sea edificado en la palabra del Señor como Dios quiere. Así de que antes que vamos a iniciar con esta corta meditación, vamos a ponerlo en la mano de Dios para que sea nuestro Señor quien dirija mis palabras. Bendito Señor, agradezco tus bondades, tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque este es un privilegio de poder estar aquí delante de tu presencia una vez más. Y te ruego que tú bendigas a las personas para que todo aquel que escuche esta palabra sea una palabra de bendición, de edificación, y que le ayude también, que les exhorte, que les ayude a poder tomar decisiones importantes en su ministerio y en sus vidas diarias. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me uses como canal de bendición para poder llevar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en esta hora yo quiero leer en Isaías 41, verso 9 y 10. Y acá me llamaba mucho la atención. Esta porción me la dio el Señor hace un tiempo. Yo inicié en el Caribe, cuando el Señor me hizo el llamado para ser misionera. Yo inicié en Haití. Y cuando yo inicié allá, realmente yo venía sin tener conocimiento ni cómo era la población, ni que nadie no hablaba español, en fin, una serie de cosas. Yo venía como una novia enamorada. Pero entonces después empezaron a pasar cosas, como empecé a pasar siendo pasada por el fuego. Y es por eso a esta enseñanza le puse pasando por el fuego. Porque cuando nosotros vamos hacia un lugar, pero vamos en la voluntad de Dios, vamos en su obediencia, vamos en el deseo de querer hacer lo que Dios nos manda hacer, es satisfactorio todo lo que pasamos. Es de bendición, aunque hay momentos que no son fáciles, pero es muy importante. Vamos a darle lectura a Isaías 41, 9 y 10, que fue una porción que el Señor, como les he dicho, me dio en un momento en el cual yo me sentía, se puede decir, sola. Yo me sentía como, ay, Padre, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero gracias al Señor, porque Él siempre tiene una respuesta. Él nos habla a través de su palabra, Él nos habla a través de una prédica, pero en Haití no habían prédicas para mí. Pero entonces quisiera compartirles esto que el Señor me habló ese día. Y dice así, en Isaías 41, verso 9 y verso 10 dice, esto me dijo el Señor, yo te llamé desde los extremos de la tierra y desde regiones remotas, y te he dicho, tú eres mi siervo, yo te he escogido, no te he desechado. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te he fortalecido, ciertamente te he ayudado y también te he sustentado con mi diestra de justicia. ¡Wow! Verdaderamente cuando el Señor me dio esta respuesta, hermano, yo me puse a llorar. Sinceramente, yo me puse a llorar porque yo me sentía sola, me sentía, bueno, Señor, no tengo ni con quién platicar, no tengo ni con quién hablar, ni a quién decirle nada. Padre, yo no tengo de dónde recibir el alimento espiritual. No hay nadie que hable español, casi tal vez unas cuantas palabras, pero yo voy a la iglesia, pero no entiendo nada. Yo le decía, Señor, voy a tu casa, pero ¿y qué entiendo? No entiendo nada. Pero yo iba, y de todos modos yo estaba allí. Y eso fue una prueba de verdad, que empecé apenas en el primer mes de estar en Haití en el año 2010. Yo llegué a Haití
un 10 de marzo del año 2010. Y desde entonces, bueno, yo he ido ya algunas veces a mi país, pero en ese momento de mi vida, yo dije, ok, no hablo el idioma, no entiendo a la gente, no tengo ni cómo poder trabajar, nada. Solo tenía un cuartito donde yo me habían obsequiado, o sea, me habían dado la oportunidad donde vivir. Pero cuando se acabó mi dinero, se acabaron las atenciones. Ya no había ni agua, no había nada para darme a mí, cuando yo tenía un mes de estar ahí. Entonces, antes del mes, ya no había nada, ya no había agua, no había nada de nada. Entonces yo tomé la decisión, quisiera compartir con ustedes, como le digo, si costó tanto venir, si me costó tanto reunir ese pasaje para poder yo venir y hacer la voluntad de Dios. Y Él siempre me dijo en toda parte donde yo fui, yo voy delante, detrás y a tus lados. Esa era mi confianza. Entonces yo cuando llegó casi el mes, entonces tomé una decisión. La primera decisión que yo tomé fue algo bien importante. Yo dije, bueno, voy a agarrar este pasaje y se lo voy a mandar al Señor que me ofreció ese cuarto donde yo vivir. Y Él vivía hasta la capital de Haití. Pero entonces yo le mandé mi pasaje. ¿Por qué yo hice esto? Porque entonces yo dije, bueno, Dios me mandó. Y si Él fue quien me mandó a mí aquí a este lugar, Él no se equivoca. Y si Él me dijo a mí que Él está delante, detrás y a mis lados, Él está delante, detrás y a mis lados. Él está por mí. Él está para ayudarme. Que yo me sienta sola en este momento, que yo piense que yo me siento sola, que me sienta que no hay nadie quien platique, quien haga nada en español, pudiéramos decir. Entonces, bueno, era un poco duro para mí. Y después aún, también mucho más duro fue el no tener que comer, el no tener pero ni un vaso de agua que llevarme a la boca. Pero esto fue lo más hermoso, el pasar por ese fuego. Y una de las decisiones, como les digo, mire, por ejemplo, fue entregar mi pasaje, ¿verdad? Eso fue. Dije, bueno, ahora sí, estoy segura, segura, más que segura, que yo no me regreso. Si no tengo pasaje, ¿cómo yo voy a regresar? No puedo regresar. Entonces, ok, creo que así era como hizo Magallanes. Dijo, bueno, quemamos los barcos y así de que todos tenemos que estar aquí, luchar y pelear hasta que venzamos. Así tenemos que hacer nosotros, tomando decisiones en la vida, decisiones importantes para un ministerio, para nuestra propia vida. Si hay algo en nuestra propia vida que todavía esté en duda, pues nosotros tenemos que enfrentarlo y decir, bueno, esto es lo que yo quiero. Y esta enseñanza nos enseñe, es lo que el Señor quiere, que el Señor quiere que nos enseñe a depender de Él y a confiar en Él, porque Él siempre quiere lo mejor para sus hijos. Así de que quiero decirles, la número 1 fue entregar mi boleto. Yo lo di, me deseché, de una vez lo deseché, dije, bueno, ya estoy segura que yo no puedo regresar. Así de que aquí me quedo porque aquí me quedo. Si costó tanto venirme, yo no venía solo de paseo. Yo no venía aquí para Haití ni para el Caribe solamente para venir a pasear. Yo venía porque quería hacer la voluntad de Dios y en eso sigo. En el nombre de Jesús tengo que luchar y batallar cada día por mí misma, en contra de mí misma, tal vez incluso para poder depender totalmente del Espíritu Santo y que Él me guíe como Él quiera. Entonces, la primera cosa que hice fue dar el boleto. Segunda cosa, dice aquí, me aparté de la casa donde me habían recibido. ¿Por qué me aparté de esa casa? Porque en esa casa, mis amados, en primer lugar, como les digo, ya no me dieron nada de comida ni nada, ¿verdad? Pero, aunque yo pagaba cada semana yo pagaba. Pero cuando ya no tuve dinero, entonces ya no hubo alimentos, ya no hubo nada. Pero yo me aparté, ¿por qué razón? Porque me recibieron, pero ellos querían que yo fuera a predicar nada más a donde ellos me estaban mandando. Y yo quería hacer lo que Dios me estaba mandando a hacer. El Señor quería que yo fuera y compartiera en los colegios y que les enseñara español
y en fin, todo lo que el Espíritu Santo me puso en mi corazón, yo no lo podía hacer estando en esa casa. Entonces tomé la decisión de irme de ahí. Y yo pedí trabajo en una finca. Y en esa forma fue como yo tenía un plato de comida, no tenía un sueldo, pero tenía un plato de comida y caminaba para allá una hora y yo sabía que cuando yo llegara allá, pues me iban a dar algo de comer. Y después de trabajar y después de la hora del almuerzo, pues también tal vez otro poquito de arroz, pero Dios no me dejó ni me desamparó. Segunda cosa que había hecho entonces es apartarme de donde no me permitían hacer lo que Dios me mandó a hacer. Tercera cosa que aprendí, yo aprendí a depender de Dios, porque entonces yo le decía, Señor, ahorita yo no tengo nada que comer cuando yo no ya no seguí, trabajé 3 meses en la finca, pero después que yo ya no seguía ahí, entonces yo le decía, papá, no hay agua, no hay azúcar, no hay nada, pero yo ahora estoy delante de ti y no tengo nada que comer, pero entonces vamos a ayunar. Y este mediodía de ayuno te lo dedico a ti, pero yo sé que de alguna manera tú vas a mandar algo para el almuerzo. Y entonces así, cuando yo sentía, me mandaban a llamar que venga a ponerme una inyección, que venga a hacer esto, que venga a hacer lo otro. Y ya, en esa manera yo me ganaba unos centavitos y ya podía tener algo para comer. Número 4, también aprendí a sentir más la presencia de Dios. Porque cuando estamos bajo fuego, bajo necesidades, cuando nosotros más nos acercamos a Él. Muchas personas en, esperamos, tal vez, porque yo no conocía, realmente yo era cristiana, pero yo no conocía tanto, el meterme tanto ahí delante de Él. Y entonces era como, hasta ese momento empecé a descubrir tantas cosas bellas que se encuentran en la presencia de Dios. Y eso fue lo importante. Yo le adoraba y yo hacía mis propios servicios en mi propio cuartito donde yo estaba viviendo después. Yo ahí danzaba para Dios y también danzaba delante de Dios, debajo de los árboles. Y empezaba a veces a sentir un viento que soplaba. Yo le decía, Señor, tú estás aquí. Y Él me ministraba de tal manera que yo me sentía 1000 veces mejor que haber ido a la iglesia, porque no había nadie quien me diera palabra. Yo escuchaba en las noches en un radito transistor, cuando a veces entraba la señal, entraba un poquito de palabra de Dios a través de la Biblia. A veces entraba esa señal y ese era el único alimento que yo tenía cuando estaba allá en Haití. Esa pequeña porción de a través de la Biblia era realmente como echarle agua a una tierra que estaba totalmente árida, porque estaba seca, estaban deseando, estaba anhelando la palabra de Dios. Muchas veces nosotros tenemos la iglesia allá a la par y dice, ay no, yo no quiero ir hoy a la iglesia. Pero cuando no la tenemos, cuando nosotros perdemos algo, las personas dicen, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y cuando uno no tiene lo que todo el tiempo por costumbre pudiéramos decir lo tiene, como ir a la iglesia, como ir a adorar al Señor y poder ir a recibir también su palabra, lo que Él quiere decirnos. Cuando no lo tenemos, verdaderamente dice uno, wow, cuánto nos habla el Señor y cuánto necesito de su presencia. Y eso me pasó allá. Porque entonces yo solamente leía, como lo escuchaba, perdón, leía la Biblia y escuchaba nada más a través de la Biblia, que fue una gran bendición para mí en el año 2010. También otra de las cosas que descubrí allá, que esa es la clase de relación que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Que nosotros no esperemos vernos en un aprieto, en una dificultad, en una necesidad para poder clamarle a Él. Él quiere que nosotros siempre le adoremos. Él quiere que nosotros siempre nos acerquemos a Él y tener esa comunión, porque para eso Él creó al hombre, para tener comunión y para nosotros decirle lo que nosotros sentimos y Él también hacernos llegar a nosotros las bendiciones que Él quiere que nosotros tengamos. Si nosotros queremos realmente
tener la bendición de Dios, tenemos que acercarnos a Él cada día más. Y cuando Él nos esté haciendo pasar por fuego, será lo más delicioso, será lo más terrible al principio, pero después hay un gusto delicioso de poder tener la victoria. Después de un tiempo, cuando yo pasé todo eso, caminando y caminando bajo el sol, bajo la lluvia, muchas cosas que uno pasa, ¿verdad? En ese tiempo de pasar por el fuego. Qué delicioso es saber que Dios no me dejó ni me desamparó y que su palabra se cumple en nosotros. Así que esto es lo que el Señor quiere hacerles llegar a ustedes. No esperen estar en una dificultad para acercarse a Él. Siempre nosotros, cada día, debemos hablar con Él y debemos tener dependencia de Él, decirle que lo anhelamos, decirle que lo amamos y que Él se agrada que nosotros le digamos eso. Papito, te amo, como un hijo a un padre. Él se agrada de eso y anhela que nosotros cada día se lo digamos y nos acerquemos a Él. Esta es toda la meditación para esta tarde también y para este día. El Señor les bendiga grandemente. Y este fue un programa más de Enseñanza de Agua Viva por medio de Radio de Barim FM. Hasta la próxima. Bendiciones.